Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto la ley de Kirchhoff, las dos leyes de Kirchhoff? Y una se refería a la suma de las variaciones del potencial a lo largo de un lazo cerrado en un circuito. Y la otra, bueno, hacía referencia a lo que sería la conservación de la energía. No sé si hoy no va a dar para que se los explique un poquito más en detalle, pero tiene que ver con el hecho de que ustedes se acuerdan que en un campo electrostático la integral de camino cerrado del campo eléctrico daba cero porque dependía solamente de los extremos. Y eso estaba relacionado con la variación de la función potencial entre el punto de salida y el punto de llegada. Entonces, si el punto de salida es el mismo que el punto de llegada, como ocurre cuando recorre un circuito, un lazo de un circuito volviendo al punto de partida, eso me daba que la variación del potencial iba a ser cero. Entonces, eso más o menos es la ley de Kirchhoff de los voltajes. En el cable, que habíamos visto que era un conductor, y como tal conductor era un equipotencial, la variación del potencial a lo largo de un cable conductor es cero, entonces solamente quedaban las variaciones de potencial debido a una batería, si me la cruzaba, o una resistencia. También vamos a ver que a nivel de un capacitor también hay una variación del potencial, y después vamos a usar el campo magnético para estudiar las bobinas, y las bobinas también van a tener, bajo ciertas condiciones, van a contribuir también al rotor del campo eléctrico, pero de otra manera, ya lo vamos a ver. Bueno, genial. Después vamos a ver quién es este hombre que está acá a la izquierda, y vamos a ver el uso de la brújula también. Ambas imágenes relacionadas más con el campo magnético. Así que por ahora vamos a seguir con Kirchhoff y ya después del descanso arrancamos con magnetismo. Entonces, vamos a poner en práctica las dos leyes de Kirchhoff en un ejemplo súper simple. Entonces, para que puedan entender cómo se aplican. Esperen que voy a cerrar la ventana. Ahí se escucha menos ruido ambiente. Bueno, entonces imagínense que tienen un circuito, el más simple que ustedes se puedan imaginar. Hay una batería, la batería a veces se representa de esta manera, con el borne positivo como una línea un poco más larga que el borne negativo. Hay veces que se ponen cuatro rayitas así para indicar la batería, otras veces se usan dos. Entonces, un guioncito corto y un guioncito largo para el polo positivo. Bueno, van a ver distintas maneras. Esto es una fuente de voltaje continuo. Para el voltaje alterno, variable en el tiempo, ya lo vamos a ver, la simbología es diferente. La resistencia siempre es la misma, y es el otro elemento aparte de la batería que está en este circuito. La batería tiene un ohm de resistencia, y la resistencia tiene un ohm, y la batería tiene un voltio. Bien simple. Entonces, bueno, ¿de qué manera va a correr la corriente? ¿Qué dicen ustedes? Si la corriente indica cómo se mueven las cargas positivas. ¿Se acuerdan? ¿Para qué lado va a ir la corriente? Antihorario no era. ¿Para? Antihorario no era. Antihorario, claro. Va a salir del positivo, va a pasar por acá y vuelve por acá. ¿Está bien? Exactamente. Entonces, bueno, ya como que ya lo tenemos casi resuelto el problema. Entonces, vamos a chequear primero la ley de Kirchhoff de las corrientes. Me dice que las corrientes se tienen que conservar. Es decir, que la cantidad de carga que entra a un nodo tiene que ser la misma que la que sale. Pero
El tema es que no hay nodo, porque no hay ningún lugar donde se bifurque la corriente. Entonces, es trivial, cualquier punto es un nodo, entonces si yo tomo un puntito acá, la corriente que entra es la misma que sale. Si tomo esta esquina de acá, la corriente que entra es la que sale. Y no hay mucho más que analizar, es trivial, digamos, la manera en la que se cumple la ley de Kirchhoff de las corrientes. Entonces, por eso no nos tenemos que preocupar, así que lo único que nos queda para aplicar es la ley de Kirchhoff de los voltajes. En este caso sí sabemos para dónde se va a recorrer la corriente. En otros casos no sabemos porque puede haber otra fuente en otro lado del circuito, pero en este caso es bastante fácil saber en qué sentido corre la corriente. Ahora, no sabemos cuánto vale en intensidad, cuántos amperes están circulando por este circuito. Entonces, el sentido sí lo sabemos, la intensidad es lo que no sabemos. Entonces, una de las maneras de hacerlo en general al problema es imaginar una dirección para la corriente. Nosotros vamos a elegir una dirección que justamente coincide con la que es en realidad. Pero podemos, si no sabemos a priori para qué lado la corriente va a viajar, podemos imaginarnos, planteamos las ecuaciones para esa elección de dirección de corriente y después, como sucedía en termodinámica, ¿se acuerdan con el calorímetro? Que cualquier cosa a la cuenta si nos daba un menos es porque habíamos asumido mal la temperatura o la temperatura inicial, por ejemplo. Bueno, de la misma manera la ecuación nos va a corregir el resultado si elegimos mal la dirección de la corriente. Entonces, en este caso, ya sabemos para dónde va a recorrer la corriente del circuito, pero supongamos que no lo sabemos, así que a priori elegimos este sentido. Entonces, por un lado, yo ya elegí para dónde va a correr la corriente, y por otro lado voy a elegir de qué manera voy a recorrer el circuito para aplicar la ley de Kirchhoff con los signos adecuados. Entonces, no tiene por qué seguir la misma dirección de la corriente. ¿Está bien? Si a mí me gusta ser contra en todo, puedo elegir la dirección opuesta, siempre y cuando yo respete la convención de signos. Entonces, habiendo elegido una dirección para la corriente, voy a elegir una dirección de recorrido del circuito. Tengo que salir de un punto, recorrer todo el circuito y volver al mismo punto. Y calcular todas las variaciones de potencial a lo largo de ese camino, sabiendo que la suma me tiene que dar 0. Entonces empecemos por cualquier punto. Por ejemplo, el punto A, este que está acá, pero podría haber sido bien cualquier otro. La condición única es que tengo que salir del punto A, recorrer el circuito en el sentido que ya elegí que lo voy a recorrer, en este caso opuesto a la dirección que yo creo circula la corriente, y hacer las sumas con los correspondientes signos. Entonces, largamos desde el punto A y recorriendo en el sentido horario, lo primero que nos encontramos es la batería. Entonces, vamos a notar una caída, como vamos desde el borne positivo al negativo, vamos a notar una caída del potencial de 1 voltio, porque eso es lo que tiene la batería, y eso se representa como 1 voltio con un signo menos antes, porque voy del positivo al negativo. Acuérdense de las convenciones que la vimos en la clase anterior. Bueno, perfecto, acá no cambia el potencial, porque es el cable, sigue estando todo el mismo potencial que quedó después de la caída acá. Voy por acá, voy por acá, voy por acá, voy por acá, y me encuentro, siguiente elemento, la resistencia. Y ahora, ¿qué es lo que decía la ley, la convención de signos? Que si a la resistencia yo la atravesaba en el sentido opuesto a la corriente, la diferencia de potencial era positiva. No así cuando yo atravesaba la corriente en el sentido de la corriente. Atravieso la resistencia en el sentido de la corriente. Acá voy al revés.
estoy recorriendo el circuito en el sentido horario y supuse que la corriente va en el sentido antihorario. Entonces, acá voy a sumar la variación de potencial a lo largo de la resistencia, seguida de acompañada de un más, porque voy en contra, estoy recorriendo el circuito en contra de la corriente supuesta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa caída de potencial? Bueno, según la ley de Ohm, es I, la variación de potencial entre este puntito y este puntito, es I, que todavía no la conozco, por R, que sí la conozco, que vale un ohm. Entonces acá abajo me queda 1 ohm por I. Normalmente, como estamos todos en un sistema, vamos a hacer toda la cuenta del sistema SI, yo puedo sacarme de encima las unidades, no tengo que anotarlas, y después al final, checando bien todo, sé que la incógnita, en este caso la incógnita es la corriente, están en amperes. Entonces, si ustedes quieren prescindir de las unidades, no hay ningún problema. Bueno, y luego de la resistencia ya no hay más nada, porque es todo cable hasta el punto A. Entonces, mi ley de Kirchhoff de los voltajes, es decir, la suma de las variaciones de los voltajes en un lazo cerrado, como es este, tiene solamente dos términos. Y como dice, la variación total del voltaje en un lazo cerrado es 0. Entonces, igual a 0. Y entonces despejo I. Y bueno, despejar I es trivial, y me da que I es un ampere. No apareció ningún signo, lo cual me dice que la manera en la que escogí la dirección de la corriente es la correcta. Entonces, si no, me hubiera dado menos I. Hagan la prueba, supongan una dirección opuesta para el recorrido de la corriente y recorran el circuito de la misma manera que lo hicimos. Y anotando bien los signos, se van a dar cuenta que le van a dar menos 1 ampere. Como acá supusimos bien, la dirección de la corriente a priori fue la correcta, elegida a priori. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido? No se entendió. Bien. Sí, sí. Bueno, es bastante fácil. Bueno, vamos a ver algo un poquito más complejo para que veamos más en acción la ley de Kirchhoff de las corrientes. Este ejemplo está en el libro, así que lo pueden ver ahí también si quieren. Es un circuito un poquito más complejo, en donde tenemos dos fuentes. Una fuente acá y una fuente acá. Esta fuente, o esta batería, cuando digo fuente es batería. Esta batería tiene una FEM, o un voltaje E1, y esta batería tiene un voltaje E2. Acá está la notación que yo les decía. El borne positivo es el más largo, es el trazo más largo, el borne negativo es el más corto. El más corto es el negativo, el más largo es el positivo. Bueno, todo esto son datos excepto las corrientes. Yo tengo una resistencia R1 que conozco, una resistencia R2 que conozco, una resistencia R3 que conozco. E2 y E1 también los conozco. No conozco las corrientes que circulan por este circuito y sus ramas. Entonces, quiero sacar I. Bueno, ¿y cuántas I va a haber? Bueno, por acá, por los lugares en donde no se bifurca la corriente, va a pasar siempre la misma I. Entonces, ¿dónde se bifurca la corriente? En estos dos nodos, indicados en rojo. Acá hay un nodo y acá hay otro nodo. Fíjense que no hay ningún otro nodo. Acá solamente se dobla el cable, o sea que el cable continúa, no hay ninguna bifurcación. Pero los lugares en donde se separa la corriente o se une la corriente son dos. Acá y acá. Entonces, tarea número 1, cuando agarramos un circuito, identificar los nodos. Entonces, este circuito en particular tiene dos nodos. Este de aquí y este de acá. Entonces, entre dos nodos,
la corriente siempre se mantiene. Entonces, acá yo voy a poner una corriente I1 que circula por este lado, por esta rama. Pero I1 se acaba cuando llego a este nodo. De ahí I1 se separa en dos corrientes, que yo no sé cuánto valen, ¿eh? Tengo que ver. I2, que pasa por acá, lo voy a llamar I2, hasta este nodo, después ya deja de ser I2, es otra cosa. E I3, que va desde este nodo hasta este nodo. Entonces, entre los lugares en donde no hay nodos, pongo una corriente diferente. ¿Muy bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió lo que es un nodo? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Ahora sí vamos a poder usar la ley de Kirchhoff de las corrientes de una manera no trivial. Bien, elijan lo que yo acá, y el libro también lo hace, ya eligió el libro la dirección de las corrientes, pero como dijimos antes, yo puedo elegir la dirección de las corrientes como yo quiera, excepto que yo mismo esté violando la dirección, que yo mismo esté violando la ley de Kirchhoff de las corrientes. Es decir, no voy a poder elegir que desde el punto B salen las tres corrientes, porque eso implicaría que la derivada de la carga respecto del tiempo sería negativa. Es decir, se están yendo las cargas para todos lados y no tengo nada que entre en el nodo. ¿Está bien? Pero en sí yo puedo suponer que las corrientes corren en el sentido que a mí se me ocurre. Y después, en todo caso, la ecuación me corregirá si estoy bien o estoy mal. Si ustedes lo hacen, es como el calorímetro. ¿Sí? El principio de la ecuación es bastante fácil, pero hay que estar muy seguro o muy segura de aplicar bien la técnica y colocar correctamente los signos. Y listo. Y después, paciencia para despejar. Pero digo, no es un esfuerzo conceptual excesivo. Bueno, vamos a ver qué ecuaciones hay una vez que ya elegimos el sentido de las corrientes, ya lo eligió el libro por nosotros. Entonces, I1 va a recorrer esta rama en este sentido. Después ahí se bifurca I3 e I2. Entonces, en cada nodo tengo una corriente que entra y acá dos corrientes que salen. Y en este nodo tengo dos corrientes que entran y una que sale. Así que está bien planteada la dirección de las corrientes a priori, porque no hay ni acumulación ni desaparición de carga en cada nodo. Está bien. Entonces veamos qué es lo que pasa en los nodos. Hay dos nodos. Entonces a priori tengo dos ecuaciones de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Una para cada nodo. El primer nodo me dice que la corriente que entra, que es I1, tiene que ser igual a la corriente que sale. En otras palabras, I2 más I3. Entonces yo puedo escribir la primera ecuación como I1 es igual a I2 más I3. Listo. Si yo paso todo para un solo miembro, me queda que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. También yo puedo poner que la corriente que entra menos la corriente que sale es igual a 0. ¿Qué es esto? Si ustedes quieren, pueden hacer lo siguiente. Toda corriente que entre le pongo un más, toda corriente que sale le pongo un menos, sumo todas ellas igual a 0. Hay esas dos formas de escribirlo. No creo que es tan difícil, me parece que está bien. Al fin y de cuentas, es el gradiente de J. Gradiente positivo si sale la corriente, gradiente negativo si entra. Así que esto es, a menos una constante, la ecuación de gradiente de J. De la divergencia de J, perdón, no es gradiente, la divergencia. Bien. Ese para el de arriba. ¿Y para el de abajo? Bueno, I2 va por acá, y entra al nodo B. I3 pasa por acá, entra al nodo B. Y entonces, entra I3, entra I2, sale I1. Entonces, la ecuación acá en el nodo B sería
I3 más I2 igual a I1. Y es la misma ecuación que esta. Así que de los dos nodos saco la misma ecuación. ¿Tá? Son las dos linealmente dependientes. Entonces, voy a poder usar una sola de ellas. El objetivo es armar mi sistema de ecuaciones para poder despejar las tres incógnitas que tengo, que son I1, I2 y 3, son mis tres incógnitas. Necesito tres ecuaciones. Bueno, la ley de Kirchhoff de las corrientes me daba, a priori me da dos, pero me da dos que son iguales, con lo cual me tengo que quedar solamente con uno. Buscaré las otras dos en la otra ley de Kirchhoff. Bien, entonces, primera ecuación de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Perfecto. Bueno, entonces recurrimos a la ley de Kirchhoff de los voltajes para conseguir las otras dos ecuaciones. Vamos, la ley de Kirchhoff de los voltajes se aplica a un lazo, a un lazo cerrado. Entonces, ¿cuántos lazos cerrados hay acá? Bueno, usted me puede decir, mira, César, hay este lazo y este lazo cerrado. ¿Está bien? Otro puede venir y decirme, otro me dice, no, César, mira, hay tres lazos. Hay este de afuera, este de adentro y este de adentro. ¿Cuál elegimos? Elegimos el que querramos, siempre y cuando sea cerrado. Otra cosa positiva, no tenemos que estar iluminados para elegir los lazos. Lo que sí tenemos que usar todos los lazos que haya. Entonces, podemos usar tantos lazos como ecuaciones linealmente independientes necesitemos, ¿sí? Entonces, en particular, vamos a usar estos dos lazos, estos dos circuitos cerrados, si quieren, lazos cerrados. Este que voy a llamar A y este que voy a llamar B. Pero cuidado, tienen este lado en común, no hay problema. No hay problema que haya este lado en común. Y ya elegí la dirección de las corrientes. Con la dirección de las corrientes escribí ya la ecuación de Kirchhoff de las corrientes. Entonces ahora tengo que suponer la dirección de recorrido de cada lazo. Bueno, voy a recorrer los dos lazos, elijo hacerlo en sentido horario. Entonces, en el sentido de las flechas. Bueno, lazo A. ¿De dónde empiezo? Por el lazo A. De donde yo quiera, no hay ningún problema. Lo dije yo, la otra vez lo hicimos del punto A, pero podría haber elegido partir desde cualquier otro punto que me da lo mismo la ecuación. Así que también elijo empezar donde yo quiero. Entonces voy a elegir empezar por acá, en el lazo 1. Entonces fíjense, por este lazo 1 voy a tener la corriente I1 hasta acá. Y desde acá va a estar la corriente I3. Entonces empiezo de acá. Empiezo, taca, 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 taca. Lo primero que me encuentro es, acá no cambia el potencial, supongamos que empiezo de acá abajo. El potencial siempre es el mismo hasta que llego a la batería. En la batería paso ahora desde el voltaje, desde el borne negativo al positivo. Entonces la ley, la convención de signos me decía que cuando paso del negativo al positivo, el voltaje tiene que ser positivo. Entonces pongo E1. Bueno, sigo. Todo esto está al mismo potencial. Una vez que ya pasé la batería, todo este pedacito de cable está al mismo potencial. Llego a la resistencia R1. Pero ahora la recorro a lo largo de en la misma dirección que la corriente, que supuse, porque I1 pasa todo por acá. Entonces voy con I1, voy recorriendo el lazo acompañando a I1. Entonces ahí tengo que poner un menos. Entonces, menos la caída de potencial de la resistencia 1, que es R1 por I1. Perfecto, sigo. Llego al nodo, no hay problema, sigo. Pero ahora ya por esta rama del lazo A pasa una corriente I3, ya no pasa I1, porque acá se bifurcó. Entonces por esta rama pasa I3, llego a R3.
¿este pedazo de cable está al mismo potencial que este pedazo de cable? ¿Qué me puede decir? Sí. Bien, bien, muy bien. Todo este pedazo de cable está al mismo potencial que este pedazo de cable y que este pedazo de cable, porque todo esto es un conductor, entonces el conductor es equipotencial, entonces este punto y este punto en particular están en al mismo potencial y lo mismo con este punto. Perfecto. Voy por acá. Traca, 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 traca. Llego a la resistencia 3. Tengo que anotar cuánto varía el potencial. Como voy en la misma dirección que supuse para I3, entonces tengo que volver a poner un menos. Menos R3 por I3. Listo. No hay más nada, llego acá hasta B, vuelvo al punto de partida que está por acá. Entonces, ahí igualo a 0 y me quedó la ecuación para el lazo A. ¿Sí, Alexis? César, me queda una duda con el tema del signo. Sí. ¿Vos le pones el menos si va por la misma dirección o tiene que ver con la regla de signos que diste el otro día? Las dos cosas son lo mismo. En la regla Ah, de ok. signo que escribimos en la clase anterior, ahí dice que si vas recorriendo, acompañando la corriente, en una resistencia la variación del voltaje es negativo. Ah, listo, ahí está. Listo, era eso. Después tenerlo a mano tranquilo, después fíjate en la convención que yo escribí y es compatible con esto. Pero tenés libertad de elegir la dirección de las corrientes a priori y tenés libertad de elegir el sentido en el que vos recorres el lazo cerrado. Pero una vez que lo hiciste, atenete a la regla de signos, ¿sí? Claro, después hay que ver si es consistente o no. Si no lo lees es porque Claro, el al revés. Está bien. claro, claro. Podés elegir y después respeta la regla de signos de acuerdo a qué dirección elegiste para recorrer el circuito y qué dirección elegiste para que la corriente recorra el circuito. Porque de eso depende si pones un más o no. ¿Mm? Ah, ok. O Ok, más o gracias. menos. En este caso, si yo hubiera recorrido el circuito al revés, pero hubiera dejado la dirección de las corrientes, acá yo iría si hubiera elegido la dirección antihoraria, ¿no? El sentido antihorario, acá yo hubiera puesto un más, acá yo hubiera puesto un más y acá hubiera puesto un menos, porque pasaría del borne positivo al negativo. Entonces me quedaría la misma expresión, pero multiplicado todos los términos por un menos, con lo cual tengo la misma ecuación. ¿Se dan cuenta? O sea, elijo una cosa o elija la otra, el resultado me da el mismo. Pero hay que ser consistente. ¿Alguien más? ¿No le quedó claro? Sí, yo una pregunta. Sí. Decime tu nombre, Eh, que no veo. Florencia, Ah, ¿qué tal, Florencia? Decime. bien, bien. Lo que me confunde es, yo primero le asigno un sentido a la corriente Sí. y después con las fichas esas rojas y verde, o sea, ¿qué Sí. sería? La dirección en la que yo recorro, viste que la ley de Kirchhoff dice que a lo largo de un camino cerrado la variación del potencial tiene que ser cero. Al cabo de un camino cerrado la variación del potencial tiene que ser cero. Yo tengo que recorrer ese lazo cerrado eh, para ir encontrándome con cada elemento del circuito en ese lazo cerrado y así anotar cuánto varía el potencial en cada elemento. Ese sentido de recorrido del lazo cerrado lo puedo elegir independientemente de la elección que haya hecho yo de hacia dónde recorro, de hacia dónde va la corriente. Son dos decisiones que tenés que tomar. Uno, decidir de antemano para dónde por dónde va a pasar la corriente, en qué sentido. Y la segunda decisión que tenés que tomar es, cuando apliques la ley de Kirchhoff, tenés que decidir para qué lado vas a recorrer el lazo. Pueden ser distintos las direcciones, en este caso coinciden. ¿Por qué?
es importante decidir para qué lado recorro yo el circuito, porque dependiendo de si yo recorro el circuito en la misma dirección de la corriente o en sentido opuesto a la corriente, de eso va a depender si yo pongo un menos o no cuando escriba los términos de la ley de Kirchhoff. Entonces, esa flecha roja no me dice para dónde recorro, por dónde pasa la corriente, sino lo que me dice es en qué sentido estoy recorriendo el lazo para escribir la ley de Kirchhoff de los voltajes. ¿Se entendió, Florencia? Sí, sí, gracias. De nada. Entonces, como les decía antes, bien podría haber elegido la flecha roja en sentido antihorario y la cuenta me da lo mismo, sin cambiar la dirección propuesta para las corrientes. Me da lo mismo a menos de un menos, pero ese menos se puede multiplicar en un lado del otro por -1 y me da la misma ecuación que obtengo del lazo A. Bueno, de la misma manera voy a hacer, voy a escribir la ley de Kirchhoff para el lazo B. Entonces, elijo también recorrer el lazo B en el sentido horario. Podría haber elegido en el sentido antihorario, no hay problema. Bueno, entonces empezamos. Me paro acá, por acá arriba. Entonces empiezo a recorrerlo en el sentido horario, me encuentro con la batería. En la batería paso del borne negativo al borne positivo. Entonces anoto el voltaje de la batería 2 sin un menos adelante, porque voy del borne negativo al positivo. Voy a favor de la corriente, entonces sigo recorriendo el conductor. Estos puntos están todos al mismo potencial hasta que llego al punto B, que está al mismo potencial también. Y luego sigo recorriendo el circuito cerrado, pero ahora en contra de la corriente I3. Entonces, al pasar por la resistencia I3, voy a anotar un aumento del potencial, una variación positiva del potencial, porque voy en contra de la corriente que supuse. Entonces anoto más R3 por I3, que es la variación del potencial a través de R3, según la ley de Ohm. Sigo, llego hasta este nodo de acá, continúo hacia la derecha, y ahora voy en la misma dirección que la corriente I2, que cuando pasa por la resistencia R2, va a dar una variación de potencial igual a I2 por R2 con un menos, porque estoy recorriendo el circuito, en este caso, en la misma dirección que I2. Entonces pongo menos R2 por I2. Y después pongo eso igual a 0. Listo, ya está la segunda ecuación, ya no me queda más nada. Volví al punto de partida que estaba más o menos por acá. Entonces, lazo B me da la ecuación E2 más R3 por I3 menos R2 por I2 igual a 0. Y ya está, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. La primera ecuación es I1 menos I2 menos I3 igual a 0. La segunda ecuación es la del lazo A. La tercera ecuación es la del lazo B. Yo tengo las tres ecuaciones lineales con las tres incógnitas que son I1, I2 e I3. Ahora a remangarse para resolverlas. Ahí están las tres ecuaciones. Vendría bien en este momento recordar cuáles son los distintos métodos de resolución de ecuación de sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Así que puede ser el método de las determinantes, el método de simplemente de la sustitución. Bueno, y armarse de paciencia, obviamente.
Entonces vamos a usar la sustitución en nuestro caso. Entonces nombramos 1, 2 y 3 a las ecuaciones. Esto ya es álgebra, esto ya es resolver el problema. Entonces tenemos las 3 ecuaciones. Las llamo 1, 2 y 3. Entonces despejo I1 de 1. Despejo I1 de 1, entonces pongo I1 en función de I2 e I3. Y lo reemplazo en la ecuación 2. Entonces me queda E1 menos R1 I2 menos R1 I3 menos R3 I3. Eso lo igualo a 0. Y después agrupo los términos que acompañan a I3. Esto es un paso entre uno y otro, saco factor común I3, es lo que varió entre este y este. Y de ahí me queda I2 en función de I3. Entonces despejo I2 en función de I3. I2 me queda 1 sobre R1 por E1 menos R1 más R3, ambos por I3. Y ahora a este I2 de 2', que es la ecuación esta, a esta expresión para I2, la meto en la ecuación 3. La meto en la 3, entonces me queda todo en función de I3. Desarmo esto y me queda esto para despejar I3 y al final me queda I3, que es esta corriente, expresada en términos de los datos del problema. Fíjense una cosa que es interesante y es que I3 o el libro la supone en este sentido, en el sentido vertical hacia abajo. Pero su signo depende de esta resta. ¿Y qué es esta resta? Esta resta es R2 por E1 menos R1, que está acá, por E2. Entonces, de la diferencia entre estos dos términos, va a haber o no un cambio de signo, con lo cual, si R2 por E1 es más chico que R1 por E2, I3 en vez de fluir hacia abajo va a fluir hacia arriba. Entonces, está bueno porque yo supuse para dónde se dirigía I3, pero después, dependiendo de los datos iniciales del problema, puede ser que I3 fluya en el sentido opuesto al que yo supuse. Y no hay ningún problema, se arregla solo. ¿Está? La expresión que escribimos acá es correcta. Creo yo que hice bien las cuentas. Pero por fuera de eso es correcta. Entonces, la dirección de I3 será positiva o negativa de acuerdo a cuánto valgan los valores que me da el problema. Pero esa variación en la dirección está contemplada en la expresión. Así que no se hagan problemas. El conjunto de los resultados, el conjunto de los datos les va a decir para qué lado fluye. Bueno, ¿y ahora qué hago? Tomo I3 y lo meto en I2, en 2', ¿no? Pongo I3 acá, voy a tener que simplificar un poco, y después, si quieren, meto I3 e I2 y saco I1. Entonces, llego a la expresión para las 3 corrientes. Es un trabajo, bueno, pero se puede hacer. Fíjense lo que ocurre con las otras corrientes. Son todas positivas. ¿Se dan cuenta? Y una es positiva, y 2 es positiva. Entonces, no le erramos a la dirección de la corriente. Efectivamente, I2 va a circular así, e I1 va a circular así. La única que puede cambiar de dirección es I3, dependiendo de los resultados de los datos del problema. Pero las otras dos siempre se van a mover en esta dirección. Entonces, el hecho de que perdón, I3
cambie de sentido, tampoco viola la primera ley de Kirchhoff, porque en todo caso, I3 se va a bifurcar de acá, I2 se va a bifurcar en I3 que sube e I1 que continúa, o I1 se va a bifurcar en I2 e I3 que baja. Así que cualquiera de las dos sentidos de I3 cumple perfectamente con la ley de Kirchhoff de las corrientes. Bueno, ¿tienen alguna consulta? ¿Me quedó claro? O sea que el signo negativo en realidad de una intensidad no me dice si está bien o no, sino cómo está, si respeta o no las leyes de Kirchhoff. Eso es lo que me establece si está bien o no la intensidad que obtuve, o estoy errado, ¿no? Yo me parece que no es correcto lo que dijiste, pero te tranquilizo. Cuando vos elegiste para dónde pensás que van a ir las corrientes, vos implícitamente ya estás pidiéndole al problema que cumpla con la ley de Kirchhoff de las corrientes, no dejando ningún sumidero ni ninguna fuente de carga. Entonces decís, acá en tal o cual nodo va a llegar una corriente al menos y tiene que salir al menos una corriente. Si vos cumplís con eso ya en tu esquema, aunque vos no sepas para dónde fluye, pero cuando Sí. vos supones a priori para dónde fluye, vos ya estás imponiéndole el problema que cumpla con esa condición. Después el sentido te lo va a dar el signo. Así que lo único que hace la cuenta, si respetas bien, si haces bien los pasos, obviamente, a lo sumo es decirte, no, mira, el I3 puede ir para abajo o puede ir para arriba. Pero seguro, cualquiera de los dos resultados cumple con la ley de Kirchhoff de las corrientes. Ya lo O sea mencioné. que tenga un signo negativo en la I3 no me cambia nada. No, porque la condición de que cumpla la ley de Kirchhoff de las corrientes ya la pusiste en la primera ecuación. Claro, Y esa primera ecuación no depende de qué signo tiene I3. buenísimo, buenísimo. Gracias, César. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, me alegro que se entienda. Bueno, paramos unos 10 minutos y arrancamos con los campos magnéticos, que puede ser un poquito más largo, así que nos viene bien terminar un cachito antes de la... Bueno, ya casi. Bueno, unos minutos antes de las 10:30 nos volvemos a ver, ¿sí? Y ahí vamos a reanudar la grabación. Voy a poner el chat para ver lo que dicen. Perfecto. Bueno, entonces, el magnetismo es una rama del electromagnetismo que es sumamente interesante y en muchos casos antiintuitivo. A partir de fuerzas difíciles de explicar hace muchísimos años, generadas por ciertas rocas que atraían materiales metálicos. El magnetismo no fue difícil de entender, pero por otro lado fue sumamente útil cuando fue medido, sobre todo para todo lo que fue la exploración del mundo a través de los océanos, gracias a la invención de la brújula. Entonces, llegado el momento en el que se empezó a desarrollar una teoría del magnetismo y de la materia relacionada con el magnetismo y de las corrientes asociadas al magnetismo, ya había una comprensión empírica de ciertos fenómenos relacionados con el magnetismo. Por ejemplo, como les dije, la brújula. También se sabía que
algo tenían que ver las auroras no con el campo magnético de la Tierra, pero era llamativo que las auroras ocurrían en las regiones donde el campo magnético de la Tierra, en donde el magnetismo de la Tierra se hacía más intenso. Entonces, había ya todo un rodaje empírico que permitió terminar de cerrar la teoría de los campos magnéticos llegado el fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Entonces les voy a contar el experimento de Oersted, físico danés. Hoy por hoy les cuento que los daneses son muy buenos en magnetismo, desarrollan sensores, como sensores más avanzados que la brújula, llamados magnetómetros, que es lo que ustedes tienen en sus celulares. En celular, la mayoría de los celulares tienen un magnetómetro muy pequeño metido, que es lo que permite, entre otras cosas, darle la posición. Entonces, básicamente lo que hace un magnetómetro o una brújula es alinearse, por algo que ya vamos a ver, pero tiende a alinearse con el campo magnético de la Tierra. Ya vamos a ver bien qué es ese campo magnético, qué es esa entidad, pero básicamente lo que hace una brújula es indicar la dirección de la magnetización de la Tierra. Bueno, ¿qué es lo que notó Oersted con su experimento? Bueno, notó que si tomamos una brújula, esa brújula, en ausencia de cualquier corriente, se alineaba mostrando el norte o el sur, pero cuando lo acercaba a un hilo de corriente o un cable con corriente, y se encendía la corriente a lo largo de ese cable, la brújula adoptaba una posición perpendicular a la dirección del cable. Y probó incluso, logró mostrar también incluso en qué sentido se apuntaba la aguja. El norte, en este caso, como pueden ver, si la corriente iba hacia arriba, el norte apuntaba hacia la derecha, si está la brújula delante nuestro, y hacia la izquierda, si la brújula se pone del lado de atrás del cable. Con lo cual también había cierto efecto en la dirección de eso que medía la brújula, producto del sentido relacionado con el sentido de la corriente. Acá dice upward, quiere decir hacia arriba, corriente hacia arriba y sin corriente. Entonces, en ausencia de corriente, la brújula mostraba el punto cardinal norte, pero cuando prendía la corriente se alineaba perpendicular a la corriente. Entonces, ¿qué es lo que demostró él? Bueno, demostró que con una corriente, que puede ser estacionaria, es decir, por este cable puede circular una cantidad constante de corriente, X amperes, sin variar. Con una corriente estacionaria era posible generar un campo magnético estacionario. Vamos a ver más adelante si es verdad la vuelta de esa afirmación. Si con un campo magnético estacionario es posible crear una corriente estacionaria. De eso se va a encargar Faraday. Va a tratar de demostrar la vuelta de esa afirmación que hizo Ørsted inicialmente. Bueno, y fue Lorentz en 1985 quien formalizó la expresión para la fuerza magnética, lo cual sí puede medirse a partir de un campo magnético B. El campo magnético en sí mismo es muy difícil de medir, sino que lo que se utiliza para medir la presencia de un campo magnético es la presencia de fuerza magnética, o también, como ocurre en muchos magnetómetros, la cantidad que se mide de manera indirecta, se mide el campo magnético de manera indirecta midiendo diferencias de potencial, por ejemplo. Si quieren, después más adelante les cuento cómo funciona un magnetómetro.
pero lo que sí se podía medir era la fuerza magnética. Y ese formalismo lo desarrolló Lorentz, y para que hubiera fuerza magnética había que tener dos ingredientes. Primero, obviamente, la presencia de un campo magnético, y segundo, un campo vectorial que sirviera para que existiera la fuerza, y por otro lado, cargas en movimiento. Entonces, Lorentz escribió que esta fuerza magnética debía ser perpendicular al campo magnético y linealmente proporcional a la carga y a la velocidad, y también perpendicular a la velocidad de una carga eléctrica. Entonces, volviendo al experimento de Oersted, tomando este cable, como el cable que él tomó en su experimento, y haciendo correr una corriente I hacia arriba, hacemos un corte en un plano que contiene a ese cable, y entonces el campo magnético va a tener que apuntar de un lado del cable hacia afuera de la pantalla y del otro lado del cable hacia adentro de la pantalla. Bueno, si acá tenemos campo magnético que sale de la pantalla y tenemos una carga Q desplazándose con una velocidad V perpendicular al campo B y recorriendo y viajando en la misma dirección que la corriente, por ejemplo, dado un Q positivo y un B en esta dirección, el producto vectorial de QB por B, por la regla de la mano derecha, me da una dirección hacia el cable. Entonces, la fuerza magnética va a apuntar hacia la derecha. Si la carga fuera negativa, la fuerza sería dirigida hacia afuera, hacia la izquierda. Entonces, esta es la expresión para la fuerza magnética. Muchas veces se le llama a esta fuerza de Lorentz. También se le suele llamar fuerza de Lorentz al conjunto de la fuerza eléctrica y magnética. La fuerza eléctrica es la que daba la ley de Coulomb, que es Q por E. Entonces, a veces se refiere, cuando uno dice fuerza de Lorentz, se refiere a la suma de Q por E más Q por B, pero otras veces se dice fuerza de Lorentz simplemente al término QB vectorial campo magnético. Entonces, bueno, podemos analizar cómo se movería una partícula o una carga puntual con una velocidad determinada dentro de un campo magnético uniforme, cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético. Esto nos va a dar la pauta para estudiar, por ejemplo, de qué manera funciona un espectrómetro de masa. Entonces, imagínense ahora que el campo magnético apunta hacia adentro de la pantalla. Ustedes pueden ver aquí lo que sería la cola de los vectores con las crucecitas, ¿no? Es decir, el campo se dirige hacia adentro. Supongamos también que este campo es uniforme, es decir, en todo punto del espacio el campo magnético vale lo mismo y apunta en la misma dirección y en el mismo sentido. Uniforme. Al ser uniforme es estacionario. Estacionario, acuérdense, no quiere decir, no implica uniformidad. Uniformidad sí implica estacionariedad. Y entonces veamos cuando una partícula, con una carga, se dirige con una velocidad, supongamos v, de esta manera hacia la izquierda, con una carga Q. ¿Cuál es la fuerza? Bueno, Q por V, y Q es positivo, Q V por F es, hacemos la regla de la mano derecha, ponemos inicialmente la mano en la dirección de V, giramos hacia la dirección de V larga, entonces F apunta hacia adentro. Bueno, lo planteamos con la segunda ley de Newton, como hacíamos en Física 1, y me da que la derivada respecto al tiempo del momento lineal de la carga, suponiendo para la carga una masa m,
es igual solamente a la fuerza magnética. Suponemos que no hay fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que notamos acá? ¿Se acuerdan que la aceleración de una partícula en coordenadas polares la podíamos separar en dos componentes? Una componente tangencial y otra componente radial. Bueno, al ser la fuerza siempre perpendicular a la velocidad, la única aceleración, la única componente de la aceleración que va a tener la partícula va a ser la componente radial. Entonces, eso implica que su vector velocidad no va a cambiar en tamaño, pero sí en dirección, describiendo al final del proceso esta partícula un movimiento circular uniforme. Y por lo tanto, como no hay componente tangencial de la aceleración, la velocidad, el módulo de la velocidad o la velocidad angular no van a aumentar. En otras palabras, el hecho de que la fuerza siempre sea perpendicular a la velocidad quiere decir que, y en particular a la trayectoria, quiere decir que esta fuerza magnética no produce trabajo. Ese es otro elemento importantísimo de la fuerza magnética. Porque el trabajo, como está definido, es la integral de camino de f por el diferencial de camino. Bueno, f siempre es perpendicular a la dirección en la que se desplaza la partícula, con lo cual el trabajo es cero. Por lo tanto, no cambia la energía cinética de la partícula. Bueno, fíjense todas las propiedades que tiene la fuerza magnética por el mero hecho de ser perpendicular a la velocidad. Bueno, ¿y cómo funciona entonces un espectrómetro de masa? Bueno, es interesante ver que si y pueden ustedes hacer la cuenta, si no la hacemos, o lo pueden hacer en el práctico, si no la hacemos más en otro momento, yo se las escribo y después los pongo en el campus. Acuérdense que la velocidad, el radio del círculo descrito por esta partícula cargada dentro de un campo magnético uniforme va a depender inversamente de la masa. Entonces, cuanto más grande, va a depender linealmente de la masa. Entonces, cuanto más grande la masa de la partícula, más grande va a ser el radio del círculo descrito por la partícula, como su trayectoria. Acá está la expresión para el radio de curvatura de una partícula de carga Q expuesta a un campo magnético B con una velocidad inicial B perpendicular. Cuando me refiero a perpendicular es el módulo de la velocidad perpendicular al campo magnético. Entonces, de esa manera, si yo conozco Q y si yo conozco B y conozco la velocidad a la cual estoy inyectando las partículas, cargas de distinta masa van a ser deflectadas en distintas direcciones producto de distintos radios de curvatura. Entonces, teniendo una muestra que se vaporiza y luego se acelera una vez ionizado, acelero todo a la misma velocidad, lo hago pasar por un campo magnético, la diferencia de masa entre los iones va a venir dada por la diferencia en los puntos de impacto en un detector. Y eso producto que las partículas más masivas van a ser menos deflectadas y las partículas masivas van a ser menos deflectadas y las partículas menos masivas van a ser más deflectadas por el campo magnético. De esa manera funciona un espectrómetro de masa. ¿Alguna vez usaron o vieron un espectrómetro de masa? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? Nunca, nunca. Bueno,
Hay otro espectrómetro de masa que se llama espectrómetro de masa de tiempo de vuelo, que se usa con campos eléctricos. Pero este es el más común de los espectrómetros de masa. Mandás un chorro de iones de distinta masa, todos a la misma velocidad, los haces pasar por un campo magnético perpendicular, el que más se deflecta es el de menos masa, el que menos se deflecta es el de más masa. Muy bien. Bueno, ¿cómo se construye el campo magnético de una... ¿Cómo podemos entender el campo magnético de una línea de corriente, de un cable de corriente? Bueno, experimentalmente, Oersted dedujo que un hilo recto de corriente genera un campo en este sentido, en el sentido perpendicular, en la dirección perpendicular a la dirección de la corriente y con un sentido que viene dado por la regla de la mano derecha. Entonces, acuérdense siempre, la dirección de la corriente es la dirección de los iones, ¿no? De las cargas positivas. Entonces, si yo pongo la dirección de la corriente a lo largo de mi pulgar, con la mano derecha, el sentido que tienen mis dedos va a dar la dirección del campo magnético generado por ese cable, digamos. También experimentos pudieron demostrar cómo era el módulo del campo magnético. Y bueno, para un cable de corriente se pudo ver que el campo magnético era menos intenso conforme uno se alejaba del cable con corriente. Y que al aumentar la corriente por el cable, aumentaba proporcionalmente la intensidad del campo magnético. Entonces, dos cosas se pudieron saber experimentalmente. Primero, que el campo magnético generado por un cable de corriente es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia radial respecto del cable, cuando este cable era recto. ¿Vamos bien? Bueno, cualquier cosa me frenan, ¿sí? Bien, hay un tema que es que los campos eléctricos no aparecen no tienen nunca la forma del campo eléctrico que teníamos cuando teníamos una sola carga puntual. Por ejemplo, el campo eléctrico de un hilo de carga, ¿se acuerdan de un hilo de carga con carguitas dispuestas a lo largo, una al lado de la otra a lo largo de un eje, por ejemplo? Nos daba que variaba como 1 sobre R, sumando pedacitos de carga, cada uno con una variación respecto a la distancia de 1 sobre R cuadrado. Bueno, no podemos hacer lo mismo con el campo magnético, es decir, no hay algo igual a una carga puntual para el campo magnético. Nunca vamos a ver un campo magnético que sea radial saliendo de un punto o que sea radial convergiendo hacia un punto. Eso de otra manera quiere decir que la divergencia del campo magnético siempre va a ser cero, es decir, que las líneas de campo magnético siempre se van a cerrar, y que el campo magnético más básico va a ser un dipolo y no un monopolo, como en el caso del campo eléctrico de una carga puntual. Hay muchísimos esfuerzos para tratar de hallar un monopolo magnético, pero hasta ahora ninguno de estos esfuerzos ha dado sus frutos, y de hecho quien lo hiciera podría recibir tranquilamente el premio Nobel de Física. Ahora bien, nosotros podemos pensar, y esto tiene que ver más con una
con un abordaje más práctico, que como el cable genera un campo que varía como 1 sobre R, nosotros podríamos suponer que el cable está hecho de pedacitos de corriente sumados, concatenados, donde cada uno de esos pedacitos de corriente, cuyos pedacitos generan cada uno por sí solo un campo magnético que varía como 1 sobre R cuadrado. Haciendo una analogía con lo que ocurre con los pedacitos de carga que conforman una distribución lineal de carga eléctrica. Haciendo lo mismo que pasa con el campo eléctrico, con el campo magnético podemos imaginar que el cablecito está formado por pedacitos de cable y que cada pedacito de cable genera un campo magnético que varía como 1 sobre R cuadrado. Por esto se le ocurrió a Biot y Savart, quienes plantearon un formalismo para calcular el campo magnético de cualquier línea de corriente a partir de la integración de pequeños pedacitos de corriente, cada una generando un campo magnético que varía como 1 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, el concepto que ellos desarrollaron es el concepto de elementos de corriente. Supongamos ahora que tenemos un cable que tiene una forma arbitraria, y bueno, a ese cable, Biot y Savart lo divide en pedacitos de cable llamados elementos de corriente. ¿Qué es un elemento de corriente en este formalismo? Es un vector que es paralelo al diferencial de camino o al diferencial de cable, al diferencial físico de cable, que apunta en la dirección de la corriente, multiplicado por la corriente misma. Entonces, para este cable que tenemos acá, un elemento de corriente es dl, siendo dl este pedacito, esta distancia, en la dirección en donde la corriente circula, o sea, un diferencial de largo del cable, diríamos, multiplicado por la corriente. Entonces, eso definieron Biot y Savart como elementos de corriente. Entonces, ellos dijeron que en un punto cualquiera, la contribución del campo magnético de este pedacito de corriente al campo acá es un vector dB que es igual a una constante sobre la distancia al cuadrado, siendo la distancia la que va desde el elemento de corriente hasta el punto en donde evaluamos el campo, por un producto vectorial del elemento de corriente por la dirección desde el elemento de corriente al punto en donde evaluamos el campo. Es un poco complicado, pero es un formalismo que funcionó y funciona muy bien. Obviamente que esta expresión se complica cuando tomamos distribuciones de corrientes muy complicadas, pero en sí mismo es un planteo que es muy útil. Vamos de vuelta. Tenemos un cable, a ese cable lo dividimos en diferenciales de cable, entonces un elemento de corriente va a ser la corriente que circula por ese cable, que puede ser uniforme o no, no hay ningún problema. En este caso vamos a suponer que es uniforme. La corriente por el pedacito de cable, la distancia, el pedacito de distancia de cable en esa dirección. Eso, para ver cuánto vale el campo que este pedacito de cable genera en este punto, cualquiera, me fijo en la dirección entre el pedacito de cable y el punto donde yo quiero evaluar el campo. Eso me da el versor R versor. Luego mido la distancia entre uno y otro. Eso lo llamo R y lo pongo dividiendo R cuadrado. Esto es una constante de proporcionalidad. Y acá pongo el producto vectorial del elemento de corriente por la dirección hacia donde estoy mirando. Entonces, en este caso,
en este caso, si nosotros tomamos el elemento de corriente hacia arriba, elemento de corriente hacia arriba, y giro mis dedos hasta llegar a la dirección de reverso, me da un campo magnético, un diferencial de campo magnético que apunta en este punto hacia adentro de la pantalla. Si hago lo mismo allá atrás, va a apuntar en esa dirección. Si hago lo mismo hacia acá, va a salir en esta dirección hacia afuera. ¿Se entendió la ley de Biot y Savart? Sí, sí. ¿Vamos bien? ¿No es tan complicada? Avísenme, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Yo creo que no entiendo bien Sí, el decime. concepto de elementos de corriente. Ajá. Biot y Savart lo que trataron de hacer es algo equivalente a una carga puntual. Pero formalmente, puesto que, como les dije yo, un monopolo magnético no se puede, hasta ahora no se ha podido demostrar que existiera. Entonces, ellos lo que dijeron es, de la misma manera que yo con una línea de cargas puedo sacar, integrando a lo largo de la línea de carga, el campo eléctrico de una distribución lineal de carga, de la misma manera yo puedo calcular el campo magnético a partir de un concepto similar para el ámbito magnético llamado elemento de corriente. Lo definen para ese propósito, está definido ad hoc, digamos. Entonces dicen, bueno, ¿cómo lo defino? Bueno, lo voy a definir como la corriente multiplicado por un vector, donde ese vectorcito es un diferencial de distancia que indica, por un lado, la dirección de la corriente y que tiene como unidad la unidad de distancia. Y bueno, y así presentaron un modelo para el campo magnético generado por ese pedacito de corriente en un punto determinado. Y dijeron, bueno, eso va a ser el cachito de campo que va a generar ese pedacito de corriente es cuando yo sume todas las contribuciones de todo el cable, voy a terminar obteniendo cuánto es el campo total en ese punto. Y les funciona esa forma de calcular el campo. Pero es un formalismo y se basa en ese concepto del elemento de corriente. Bien, me alegro. Cualquier cosa me frena. Bueno, empezaron a hacer experimentos y sacaron esa constante C. Y una pregunta, César. Decime, Nicolás. El DL este no es volumétrico, o sea, es como suponer lineal. un hilo Infinitamente angosto. genial. Perdón, infinitesimalmente angosto. Bien. Bueno, entonces empezaron a calcular, empezaron a ver cuánto podía valer esta constante C, que es lo que faltaba ver. Bueno, lograron hallar la constante C. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo similar a la magnetostática, a la electrostática. Entonces, así como se definió el epsilon 0, vamos a definir un mu 0, que va a ser la permeabilidad magnética del vacío. Primero lo plantearon, hicieron estos experimentos en el vacío. El aire, ustedes ya saben, que como dieléctrico es casi el vacío. ¿Se acuerdan? Que el capa del aire es casi 1. Entonces, por similitud con la electrostática, se definió la permeabilidad magnética del vacío. Entonces, este C, ya calculado, permitió que lo expresaran como mu 0 sobre 4pi, y de esa manera sacaron mu 0. ¿Cuánto tenía que valer mu 0? Bueno, este es el valor de mu 0. Entonces, ¿cómo queda? Entonces, la ecuación de Biot-Savart, la ley de Biot-Savart, dB es igual a
mu 0 sobre 4pi y producto vectorial de L por R. Esto es en Newton por ampere al cuadrado, que son las coordenadas SI. Bien, ya tenemos la constante, nos falta para resolver cualquier problema cuánto vale I, y después ver dónde estoy midiendo el campo, para ver cuánto vale R y cuánto vale la dirección, cuánto vale el R versor, que me indica que es un versor, que es un vector unitario que me indica dónde está el punto en donde quiero evaluar el campo respecto de dónde está el elemento de volumen, el elemento de corriente. Bueno, perfecto. Veamos un caso concreto, que es el caso de Ørsted. El cable, un cable recto, lo hagamos paralelo al eje Z, y supongamos que una corriente I constante circula a lo largo de este cable. Y vemos cómo da la cuenta. Perfecto. El eje Z entonces crece hacia arriba. Nos vamos a fijar cuánto vale el campo en un punto P cualquiera. Ese punto P ya definido me permite definir cuánto vale el R versor, que apunta hasta el punto P. Llamo R grande a la distancia perpendicular al eje Z hacia P. Y desde este elemento de corriente que tomo yo, que está a una distancia Z del centro, del cero del eje Z, el elemento de corriente es dz por z versor, o sea, apunta hacia arriba, porque la corriente apunta hacia arriba, por I, que es la corriente que circula por el cable. Bien, entonces el elemento de corriente lo escribo así: I de L es I de Z por Z versor. ¿Quedó claro? ¿A alguien le queda una duda de cómo se escribe el elemento de corriente? ¿Me frenan? ¿Está bien? Bien, este elemento de corriente está acá. Lo que yo voy a tener que hacer es calcular la contribución de todos los elementos de corriente a lo largo de este cable. Pero para este elemento en particular, que no tiene nada de especial, el campo originado en este punto P va a ser diferencial del campo B. El ángulo entre el eje Z y la dirección a el punto P lo voy a llamar θ, es este ángulo de acá. Ya se imaginan que todo este problema va a tener una simetría de rotación alrededor del eje. O sea que lo que yo vea en un plano que pase por el eje Z va a ser lo mismo a lo que voy a ver en cualquier otro plano que pase por el eje Z. Muy bien, entonces, por la ley de la mano derecha, DB se dirige hacia adentro de la pantalla. En coordenadas cilíndricas, si yo tomo el eje Z como el eje de simetría de las coordenadas cilíndricas, R es la coordenada cilíndrica radial y φ, versor, apunta hacia adentro, es el versor en la coordenada cilíndrica angular. Lo pueden repasar tranquilas después. Pero imagínense que el eje Z está para arriba, si quieren el eje X hacia la derecha, el eje Y se mete hacia adentro, bueno, el versor φ es el versor angular, es un vector unitario que apunta en la dirección de crecimiento del ángulo azimutal, el que gira desde el eje X hacia el eje Y. Bien,
entonces dz por z versor por i por r versor en el punto P me da, hago esto así, se mueve hacia adentro, entonces me da en phi versor. Y phi versor no va a depender del ángulo alrededor del eje Z, la solución, justamente porque el problema es simétrico, así que esperaría que no dependiera de phi versor. ¿Cómo me queda la expresión para el campo ya integrado? Es decir, la integral del diferencial de campo, la integral de esto. B me queda como la integral sobre todo el cable de mu0 sobre 4pi, que era C, esa constante C que vimos recién, y por dz, seno de tita sobre r cuadrado. Y dz seno de tita es el módulo del producto vectorial entre el elemento de corriente y el r versor. ¿Se acuerdan que el módulo del producto vectorial entre dos vectores era el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo entre ellos? Si el ángulo entre ellos, como vemos acá, es tita, esto es i por dz por el módulo de r versor, que es 1, o sea, el 1 no aparece, por el seno de tita. Y eso sobre r al cuadrado. Bueno, me dirán ahora, pero claro, ¿cómo hacemos ahora? Porque seno de tita va a depender de z. Si me voy achicando z, el tita va a crecer, cuando pasen por z igual a 0, el tita va a valer 90 y después va a seguir creciendo conforme me voy para arriba. Así que tengo que expresar seno de tita y r cuadrado también en función de z, porque la integral es a lo largo de z. Tengo que integrar sobre todos los lugares en donde tengo corriente. Bueno, entonces nos queda hacer ese trabajo, expresar seno de tita y r en función de z. Bueno, bien. A ver, tenemos. Por un lado, veamos este triangulito que está acá. Triangulito acá es rectángulo, porque r es la distancia perpendicular, así que esto es un ángulo recto. Entonces, r grande, mayúscula, es el módulo de r, del vector r, que es r chiquita, r por el seno de tita. R por el seno de tita me da r. Entonces r al cuadrado es r grande al cuadrado sobre seno de tita al cuadrado. Listo, ya expresé r chiquita en función de r grande y seno de tita. Perfecto. Y por el otro lado, yo sé que opuesto sobre adyacente me da la tangente de tita. Ahora la coordenada z en este caso es negativa, entonces menos z es igual a, menos z va a ser el lado de este ángulo, de este triángulo, menos z. Entonces la tangente de tita va a ser r sobre menos z. Entonces menos z es r sobre la tangente de tita. Bueno, vamos a meter todo ahí adentro y vemos qué pasa. Antes de esta expresión, de z, saco el diferencial de z, vamos a terminar expresando todo en función de tita. Entonces, como entre z y tita es esta la relación, paso el menos para allá y saco el diferencial de z, y el diferencial de z es r sobre el seno de tita al cuadrado de tita. Bien, ¿saben cómo sacar el diferencial ahí? ¿Se acuerdan? Para sacar de esto a esto, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno,
¿Lo derivas respecto de tita o cómo es? Claro, claro. Te queda que dz, acá mandás este menos para allá, este menos que está acá lo mandan para aquel lado. Entonces queda que dz es igual a la derivada de z respecto de tita por d tita. Entonces, acá hay que derivar respecto de tita esto. Y la derivada de esto respecto de tita es esto. ¿Está bien? Háganlo tranquilo en la cuenta, si no les sale me avisan. ¿Sí? Bien. Si no, buscan la derivada de 1 sobre tangente de tita y les va a dar 1 sobre seno cuadrado. Bien. Entonces pongo todo en función de R grande, que al final el campo me va a quedar en función de la distancia. Lo bueno de R grande es que no depende de la dirección tita, porque R siempre se mide perpendicularmente. Y de tita, que es lo que tengo que integrar. Entonces, si me voy bien hasta abajo, el tita va a ser muy cercano a 0, y si me voy bien hasta arriba, el tita va a ser cerca de 180. Entonces pongo todo en función de tita y miren cómo me queda la integral. Mu 0 por i sobre 4pi, integral entre 0 y pi, que es 180 grados, del seno de tita d de tita sobre r grande. R grande sale afuera, y me queda y phi versor, que es el versor que me indica que es siempre dando vueltas alrededor del hilo. Sacando eso también afuera, porque no depende de este ángulo, me queda la integral de seno de tita por d de tita. La integral del seno de tita por d de tita es, ¿recuerdan? Menos el coseno. ¿Se acuerdan? Porque la derivada del coseno es menos el seno. 2. 2. También, exacto. Exacto. Da 2. Bueno, así que dio esto. Tras largas luchas, llegamos a la expresión para el campo. El campo, entonces, apunta hacia, en la dirección azimutal, alrededor del eje representado por el hilo infinito, y el módulo es mu 0 por la corriente sobre 2pi por la distancia radial perpendicular desde el cable hasta el punto donde yo evalúo el campo. Entonces, cuanto más lejos me voy, más chiquito es el campo. Cuanto más cerca me voy, más grande es el campo. Y siempre en la dirección phi. Si la corriente fluye hacia abajo, la dirección de la I cambia de signo y en ese caso el campo gira para el otro lado. El campo está en la dirección opuesta. Bueno, entonces metemos ahí unos datos, si quieren. Metemos unos datos tipo el experimento de Oersted. Entonces le metemos a una distancia de 10 centímetros y haciendo circular una corriente muy alta, 100 amperes, un montonazo. El campo a 10 centímetros nos da 2 por 10 a la 4 Tesla. Tesla es la unidad de campo magnético en el sistema SI. Da 2 por 10 a la menos 4 Tesla, que se llama eso, 10 a la menos 4 Tesla es un Gauss. Una Tesla es un campo magnético brutal, para que se den una idea. Son grandes imanes que se usan para ciertos experimentos. Por ejemplo, campos de Tesla son campos enormes. Eso nos daría 2 Gauss, que es 2 por 10 a la menos 4 Teslas. Otra unidad que se usa mucho es la nanotesla, que es 10 a la menos 9 Teslas. Y esos son 10.000 Gauss, 100.000 Gauss, perdón. Bueno, entonces a 10 centímetros para una corriente de 100 amperes tengo 2 Gauss. Bueno, ¿cómo son estos 2 Gauss respecto al campo de la Tierra, por ejemplo? Bueno, podemos ir, hay un
hay un modelo. Antes les cuento del campo de la Tierra. El campo de la Tierra está alineado, no está alineado con el eje de rotación, está torcido. Ya vamos a ver qué causa el campo magnético de la Tierra, pero básicamente es un dipolo. Acá están las líneas de campo magnético. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya las líneas de campo eléctrico? Fíjense la pinta de las líneas de campo magnético. El polo magnético positivo está en el sur, y el negativo está en el norte, pero hay una diferencia de pocos grados entre el polo geográfico y el polo magnético, con lo cual si estamos más o menos a latitudes normales, la brújula apunta en la misma dirección que el polo geográfico, digamos. La brújula no sirve mucho cerca de los polos magnéticos, por obvias razones, y también va a haber una componente. Lo que mide la brújula normalmente cuando la ponemos así acostada es la componente horizontal del campo. Pero ustedes fíjense que a la altura de la superficie de la Tierra hay una componente vertical también del campo. Hay una parte del campo que se mete hacia adentro. En el caso nuestro del hemisferio sur, sale hacia afuera. Bien, entonces, fíjense cuánto vale el campo de la Tierra. Acá vale 60.000 nanotesla, es decir, 0,6 Gauss. Acá 0,3 Gauss. Y es un orden de magnitud más chica que el campo que recién calculamos. Calculamos 2 Gauss a 10 centímetros de un cable de 100 amperes. Y bueno, se puede... A ver, yo tenía acá no sé si quedó esto. Creo que liquidé una... Acá está. Se puede calcular el campo de la Tierra en Cava. Pueden ir a este link del NOAA, de la Administración de Océano y Atmósfera de Estados Unidos, en donde hay distintos modelos del campo magnético de la Tierra, poniendo la latitud y la longitud de Buenos Aires y la elevación por el nivel del mar. Les saca cuánto vale el campo. Y el campo total en nanotesla es este valor que está acá. Este lo calculé para el segundo cuatrimestre del año pasado. Les pido perdón, pero no ha cambiado mucho. Así que fíjense y calcúlenlo para alguno de estos días. Acá da 22.000 nanotesla, o sea, más o menos 0,2 Gauss. Entonces, si les interesa, pueden tratar de contestar esta pregunta. Con el hilo de 100 amperes, ¿cuánto hay que alejarse para que el campo terrestre empiece a ser más importante que el campo generado por el cable? Nada, fíjense y después me dicen. Bueno, jueguen con la brújula. Si tienen algún cable que puedan, si tienen algunos que les guste utilizar circuitos, si quieren hacer circular alguna corriente por algún cablecito, con alguna batería, pueden tratar de ver cómo se desvía la brújula, hacer el mismo experimento que Oersted. Nada, está bueno jugar con eso. Si pueden, háganlo y me cuentan. ¿Se entendió el cálculo del campo de un hilo de corriente? Sí, sí. Sí, Es costoso, Sí. no les voy a mentir. Es costoso. Y ya vamos a ver. Vieron que es parecido a cómo calculamos el campo eléctrico de una línea de corriente, de una línea de carga. Y después dijimos, bueno, con la ley de Gauss, para casos simétricos, todo esto se simplifica y podemos sacar el campo eléctrico mucho más fácil. Bueno, de la misma manera vamos a poder apelar a la ley de Ampère, que nos va a permitir calcular el campo de un hilo de corriente infinito mucho más fácil que como lo estamos haciendo ahora. Pero es interesante que la ley de Biot-Savart funciona muy bien y muchas veces
nosotros la usamos en el laboratorio del IAFE, la usamos para calcular el campo magnético, por ejemplo, de una bobina. Una bobina es una colección de cables circulares, es un cable largo que uno empieza a enroscar con un radio constante, y muchas veces se puede calcular tranquilamente con la ley de Biot-Savart y no hay ningún problema. Bueno, fíjense acá, está bueno, jueguen un ratito con... Este es un modelo del campo de la Tierra. Este modelo lo que se hace es, se toman mediciones del campo magnético de la Tierra en distintos lugares de su superficie y se trata de fitear, se trata de ajustar un dipolo a esas mediciones en todos los puntos a lo largo y a lo ancho de la Tierra, y con ese modelo se tiene una idea de cómo va evolucionando el campo magnético de la Tierra a lo largo del tiempo. El modelo, hay distintos modelos, el World Magnetic Moment, Model, pero también está el IGRF, se los escribo acá. IGRF, que les da para cualquier localización sobre la Tierra cuánto vale el campo promedio, digamos. Después el campo de la Tierra varía mucho en función de la actividad solar, por ejemplo. Pero bueno, para tener una idea de cuánto vale el campo en cualquier punto de la Tierra está muy bien. Y bueno, acuérdense también de usar la brújula en un lugar medio alejado de cosas metálicas. También, si no saben, un magnetómetro, una brújula sirve muy bien para detectar caños en la pared. Cuando uno no sabe dónde están los caños, acercando un magnetómetro a la pared uno puede ver dónde pasan los caños sin tener que perforar. Bueno, interesante. Bueno, vamos a ver un efecto que es re interesante, que es que dos cables por los que circulan corrientes pueden ejercerse fuerza entre ellos. Y eso es simplemente por el campo que genera cada uno de ellos y cómo afecta a las corrientes de la otra. Ahora que ya sabemos la expresión para el campo magnético de un hilo de corriente, nos podemos animar a hacerlo sin ningún problema. Uy, ya estamos casi ahora. Bueno, un cachito más, espérenme y ya termino. Es fácil lo que falta, así que no se hagan problema. Bueno, fíjense, supongamos que tenemos del hilo ese que vimos, supongamos que tenemos dos hilos. Y por cada uno de esos hilos, y en cada uno de estos hilos circula una corriente, y supongamos que las dos corrientes son paralelas. ¿Está bien? Entonces, y los dos hilos son paralelos, corren de manera paralela. Entonces, si la distancia entre ellos es R chica, bueno, es muy fácil ya saber cuánto vale el campo de esta a la altura de la otra. Entonces, ya sabemos, para el caso de la corriente 1, que el campo a la altura del hilo 2, que está a una distancia R, va a ser mu0 por I1 sobre 2πr. El módulo, no me interesa ahora la dirección, pero bueno, ahí está la dirección. Por la regla de la mano derecha, corriendo la corriente hacia la derecha, el campo a la altura de del segundo cable apunta hacia abajo. Bueno, ahora, esta corriente 2, perdón, esta corriente 2 está compuesta por cargas positivas, si quieren, que se están moviendo en la dirección de la corriente, ¿no es así? Entonces, el problema que tenemos ahí es el problema de una carga moviéndose en un campo magnético que es el generado por la corriente 1. ¿Se entiende lo que digo? ¿Quieren que lo diga de vuelta? ¿Quieren que lo diga de vuelta? El que no entendió, la que no entendió me avisa, ¿sí? Sí, mejor. Acuérdense que este hilo 1, llamemos este hilo 1, ¿sí?
El hilo 1 genera alrededor de sí un campo magnético. ¿Eso está muy bien? Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Ese campo inunda todo, ¿no? Ahora, en particular, ese campo le afecta a las carguitas que se están moviendo en el hilo 2. Las carguitas en el hilo 2 van para allá, positivas, van a una velocidad v, y se están moviendo en un lugar en donde está el campo de la otra. Entonces, cuando una carga, la fuerza de Lorentz dice que, la que vimos, la fuerza magnética, dice que si hay una carga que se está moviendo en presencia de un campo magnético, entonces esa carguita va a experimentar una fuerza magnética que le hace ese campo. Conclusión, a las carguitas que van por el cable 2, el campo generado por el cable 1 les va a hacer una fuerza. ¿Ahora se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Genial. Entonces, estas carguitas, al moverse para allá, en presencia de este campo que generó la 1, van a experimentar una fuerza que es B por B. Hago la regla de la mano derecha con la fuerza de Lorentz. ¡Ping! Entonces, a las carguitas que van para allá, el campo de esta, de la 1, hace que las atraiga a esas carguitas. Le hace una fuerza 2-1. Vengan por acá. Obviamente no se pueden ir porque están fluyendo por el cable. Pero la fuerza va a estar. Todo porque esta otra genera un campo a la altura del hilo 2. Es posible relacionar la corriente, como lo vimos con la ley de Ohm, ¿se acuerdan? Es posible relacionar la corriente con la velocidad de las cargas y con la carga de las cargas, valga la redundancia. Entonces, la corriente I2 puede expresarse como la cantidad de carga por unidad de longitud con carga Q2 que se mueven a una velocidad V2. No me importa saber cuánto valen, digo. Simplemente se puede expresar la corriente en función de la velocidad. Entonces la fuerza de Lorentz sobre cada carga de estas que se están moviendo en el cable 2 va a ser, el módulo, va a ser Q2 por V2 por V1. Eso lo vimos en la fuerza de Lorentz, la definición hace un par de diapositivas. Entonces la fuerza 2-1 es, pueden ver tranquilamente en la definición de la fuerza de Lorentz, por unidad de distancia, es I2 por V1. Entonces, si tengo una corriente I2 sumergida en un campo V1 generado por otro cable, la fuerza que van a experimentar por unidad de distancia las carguitas que se mueven por el cable 2 va a ser I2 por V1. Obviamente está re simple esto porque la velocidad es perpendicular al campo, ¿no? Por eso se simplificó las cuentas. Pero hay una fuerza. Entonces, esta carga de acá, este cable se va a sentir atraído a este cable de acá. Ahora, yo puedo hacer lo mismo con el cable 2 y decir, el cable 2 genera en el cable 1 un campo magnético producto del movimiento de las cargas en el cable 2. Entonces va a generar un campo, en este caso por la regla de la mano derecha, B2 hacia arriba. Entonces le va a hacer a las carguitas que se están moviendo por el cable 1 una fuerza que va a ser igual y opuesta. Entonces el cable 1 se va a sentir también atraído hacia el cable 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, los dos cables, si tienen corrientes paralelas, se van a tratar de acercar. Producto de la fuerza de Lorentz correspondiente al campo generado por el otro cable. Así que bueno, piensen, si quieren les dejo esto para que lo mastiquen, y piensen qué va a pasar si en vez de correr las dos corrientes paralelas en el mismo sentido, y uno en el mismo sentido que I2, ¿qué pasa si las corrientes son opuestas? Si I1 corre para allá y I2 corre para el otro lado, en sentido opuesto. Fíjense qué pasa con las fuerzas, si se repelen o se siguen atrayendo.
Se los dejo para que lo piensen. ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Genial. Bueno, last but not least. Veamos rápido otra forma de distribución de corriente. En este caso, una espira circular. Creo que después en el práctico van a ver la cuadrada. Pero, bueno, veamos cuál es el campo que genera ahora un hilo de corriente que es circular. Un hilo de corriente circular se puede armar así, con un hilo dispuesto de esa manera. Eso se llama espira. Y hablamos de una espira circular plana, o sea, no está deformada ni nada, es plana, de radio B larga. El campo no es tan fácil de calcular en todo el espacio. ¿Se acuerdan que habíamos calculado el campo o el potencial de un disco cargado uniformemente allá lejos en electrostática? Bueno, y lo hicimos en el eje. Bueno, en este caso también lo vamos a hacer en el eje Z de simetría, para hacerlo más fácil. Entonces, vamos a ver cuánto vale el campo a lo largo del eje de simetría de esta espira circular de radio B y plana. Usando Biot-Savart, obviamente. Bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, si agarramos los pedacitos de corriente, los elementos de corriente a lo largo de toda esta espirita circular, vamos a ver que todos los pedacitos de corriente generan a la altura del eje de simetría un campo hacia arriba, vertical. Entonces, imaginamos que a nivel del eje de simetría, si bien puede haber una componente que se aparte del eje Z, yo me imagino que integrando todo alrededor de la espira, como no hay ninguna propiedad particular que dependa de en qué punto estoy sobre la espira, de esto yo me olvido de este rulito, imagino que la corriente sigue por acá y pega toda la vuelta. Como no imagino nada que altere esa simetría, yo puedo esperar que si cada pedacito de corriente genera un campo que es ligeramente torcido respecto al eje Z, al sumar todas las contribuciones, toda esta componente que no es la vertical se van a anular y solamente me va a quedar la componente vertical. Entonces, podemos esperar que el campo en el eje Z, una vez que integré con todos los elementos de corriente, va a ser eminentemente a lo largo del eje Z. Entonces, en un sistema de coordenadas cartesiano, el eje X está acá, el eje Y está acá, entonces la espira está en el plano XY, el eje de simetría es el plano Z, el campo B en las coordenadas 0, 0, Z, esto es una Z, ahí, va a ser solo función de Z, o sea, función de la distancia, y solo en la dirección Z. Entonces, ahí ya se simplifica un montón el problema. Entonces, solamente me interesa para la ley de Biot-Savart integrar la componente Z del diferencial de campo. Este pedacito de corriente hace un campo dB, bueno, a mí me va a interesar solamente la proyección de dB sobre el eje Z, y eso es dB por el coseno de tita, siendo este tita este ángulo de acá. Bueno, usando Biot-Savart, calculamos el diferencial de la componente Z del campo, entonces dBz, que es este pedacito que está acá, es dB proyectado un ángulo tita, entonces dB coseno de tita. Y fíjense esto que interesante. Este tita de acá es el mismo tita que hay desde que va desde el plano que hacen el radio, el ángulo que hacen el radio, con la dirección desde el elemento de corriente hasta el punto de observación.
¿Y eso por qué? Porque este lado es perpendicular a este, y este lado es perpendicular a este. Entonces, ¿se acuerdan que los ángulos de rectas perpendiculares formados por rectas perpendiculares son los mismos? Por un conjunto de perpendiculares dan lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que dBz, que es este pedacito de campo, que es la proyección de dB sobre el eje Z, producto de este elemento chiquito de corriente, es, y acá saco por la ley de Biot-Savart cuánto es el segundo miembro. Mu0 sobre 4pi, y acá me queda el producto entre el elemento de corriente, dl, que es V por delta tita, ¿no? Donde tita es el ángulo perdón, delta phi, donde phi es el ángulo que barre en el plano de xy. Eso no se preocupen, después no nos metemos con esto. Por el seno, sería el seno del ángulo entre R y entre el elemento de corriente y la dirección a donde estoy observando el campo. Bueno, esa dirección, a ver cómo daba, esa dirección, ahí, DL y DL, a ver cómo era el vector a esto. Estoy viendo cómo hacíamos acá el producto vectorial. Es DL por R. Claro, es 90. El ángulo entre esta dirección y el DL es 90. Entonces el seno de 90 es 1. Solamente aparece el coseno de tita, que es simplemente la proyección de dB sobre este. Entonces, la ley de Biot-Savart para dB completo es sin el coseno. Le agrego el coseno porque es simplemente la proyección de dB sobre el eje Z. ¿Y por qué esto no me da seno de tita acá adentro? Porque el seno del ángulo entre la dirección entre la dirección a la que yo observo el campo y el elemento de corriente, bueno, porque forma un ángulo de 90 grados. Bien. Entonces, bueno, hay que considerar este triángulo ahora, este triangulito que está acá, y acá está proyectado, es R en un lado, Z en este lado, acá, y B en este otro cateto, 90 grados es acá. Entonces, reescribo esto, ya terminamos, y veo cuánto vale el coseno de tita, y el coseno de tita es adyacente sobre hipotenusa, entonces coseno de tita es B sobre R. Entonces reemplazo coseno de tita por B sobre R y me queda esta expresión de acá. Y también integro. Y también integro en DL. Y la integral en DL es simplemente el perímetro de esto, de este círculo. Entonces, 2pi por b. Entonces, al final, me queda mu0 sobre 2 i por b cuadrado sobre r al cubo. Y después expreso simplemente r al cubo en función de b y de z. Como este triángulo me lo muestra, que r es igual a la raíz cuadrada de z cuadrado más b cuadrado. Entonces termino reemplazando y me queda el campo en z es igual a mu0 sobre 2 i b cuadrado sobre esta expresión de acá abajo.
Bueno, nuevamente pudimos sacar cuánto es el campo a lo largo de este eje. Obviamente, fuera de ese eje, el campo tiene otra dirección, pero acá pueden ver en un corte que contiene el eje Z, acá se ve los pedacitos de cable que entran y que salen, ¿no? Y cómo el campo es bastante parecido a un dipolo. Bueno, muy lejos, como hacíamos antes con las distribuciones de carga, muy lejos el campo de una espira es un campo eminentemente dipolar. Entonces, eso nos va a ayudar también a definir el momento magnético de la misma manera que definimos el momento dipolar eléctrico. Bueno, me pasé hoy un poquito, pero quería darles el campo de una espira circular, y así ya tienen algo más que simplemente una distribución de carga lineal. Bueno, preguntas, dudas.